Shalom Ubrajot, paz y bendiciones, que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araki, bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Estamos aquí para compartir la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Tengan un bendecido día en este Yom Hamishi, día quinto de la semana, que corresponde al día 10 del segundo mes, el mes de Iyar, que es el día 8 de mayo del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del tercer libro de la Torá, el libro de Vaikra, de Levítico. Y esta semana, como ya lo hemos comentado, estudiamos dos parashot. La parashá número 29, que tiene por nombre Aharei Mot, que significa después de la muerte. Y la parashá número 30, Kedoshim, que significa apartados. Y vamos ahora con esta quinta aliyá de estas dos parashot, que se encuentra en el Sefer Vaikra, libro de Levítico, capítulo 19, desde el verso 15 hasta el verso 32. Y acompáñenme por favor a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, ve amén. No debes hacer juicio injusto, no favorezcas al pobre ni le muestres deferencia al rico, juzga con justicia a tu prójimo. No andes chismeando entre tu pueblo, no desatiendas a tu prójimo cuando está en peligro, yo soy Adonai. No odiarás a tu pariente en tu corazón, reprende a tu pariente, pero no incurras en falta por su causa. No tomarás venganza, ni guardarás rencor contra tus paisanos, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Adonai. Ustedes deben guardar mis leyes. No permitirás que tu ganado se aparee con otra especie distinta. No sembrarás tu campo con dos clases de semillas. No te pondrás ropa con mezclas de dos clases de materiales. Si un hombre tiene relaciones carnales con una mujer que es esclava y se la ha asignado a otro hombre, pero no ha sido redimida ni se le ha dado libertad, debe haber una indemnización. Sin embargo, no se les debe dar muerte, ya que ella no ha sido libertada. Pero él debe traer a la entrada de la carpa de reunión como su ofrenda de culpa para Adonai un carnero de ofrenda de culpa. Con el carnero de ofrenda de culpa el sacerdote hará expiación por él delante de Adonai por el pecado que ha cometido y se le perdonará el pecado que ha cometido. Cuando entren en la tierra y planten algún árbol para alimento, considerarán su fruto como prohibido. Por 3 años le será prohibido, no debe comerse. En el 4º año todo su cosecho debe apartarse para regocijo festivo delante de Adonai, y solamente en el año 5º podrán ustedes usar su fruto, para que sus cosechas se les aumenten. Yo Adonai soy su Elohim. No comerán nada con sangre, no practicarán adivinación ni agüeros. Ustedes no deben redondear los bordes de su cabellera, ni destruir los bordes de su barba, ni hacerse heridas en su carne por los muertos, ni imprimirse marca alguna. Yo soy Adonai. No degrades a tu hija haciéndola una ramera, no sea que la tierra caiga en prostitución y se llene la tierra de depravación. Ustedes observarán mi Shabbatot y venerarán mi santuario. Yo soy Adonai. No se vuelvan a los fantasmas, ni interroguen a los espíritus familiares para contaminarse con ellos. Yo Adonai soy el Elohim de ustedes. Te levantarás delante del anciano y le mostrarás deferencia al envejeciente. Respetarás a tu Elohim. Yo soy Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, vechayei olam natan betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén. Ve amén. Amada familia, continuando con el contexto de estas aliyot, de las aliyot anteriores, de esta parashá, Aharei Mot y Kedoshim, ahora nos adentramos a la quinta aliyá, que como bien lo comentamos, comienza en Vaikra 19, verso 15, y continúa con un conjunto de mitzvot, de mandamientos, que revelan el carácter ético, moral y espiritual del pueblo que el Todopoderoso en ese tiempo estaba formando de todos nosotros. Y esta sección es parte del conocido capítulo 19, que los sabios llaman de la Parashat Kedoshim,
el cual esta parashá inicia con el mandato de Kedoshim Tiheyu, que significa santos serán, porque yo Adonai, su Elohim, soy santo. El verso 15 comienza diciendo: no debes hacer juicio injusto, no favorezcas al pobre ni le muestres deferencia al rico, juzga con justicia a tu prójimo. Y este pasaje es central en la ética judicial de la Torá. La palabra hebrea utilizada aquí para juicio es mishpat, que implica no solo decisión judicial, sino toda la estructura del juicio justo. La Torá reconoce la tentación de parcialidad tanto hacia el débil por compasión como hacia el rico por conveniencia, influencia o temor. En la tradición hebrea, los jueces deben ser como Elohim, sin favoritismo. Los sabios enseñan que un juez que muestra favoritismo a cualquier persona ha corrompido el juicio. El principio se encuentra incluso repetido en Devarim, de Deuteronomio 1:17, que dice: no harán distinción de persona en el juicio. El Rambán Maimonides explica que incluso una inclinación emocional puede ser peligrosa, pues el juez debe ser completamente objetivo y solo inclinarse por la verdad revelada por los hechos y la Torá. La raíz de la justicia es la igualdad en la dignidad humana de todos los hijos de Israel. También dice el verso 16: no andes chismeando entre tu pueblo, no desatiendas a tu prójimo cuando está en peligro, yo soy Adonai. Y este pasaje contiene dos mandamientos. Primero, no andarás como un rajil, y este término se traduce como chismoso o calumniador. El rajil es quien va de un lado a otro esparciendo palabras dañinas, y en hebreo esta palabra rajil tiene connotación de ir de casa en casa como un vendedor ambulante, pero en este contexto es como un vendedor de rumores. Los sabios dicen que el lashon hara, hablar mal de alguien, incluso si es cierto, es un pecado gravísimo, y que 3 personas son dañadas por él: el que habla, el que escucha y la víctima. Y la segunda parte, que es el segundo mandamiento de este pasaje, dice: no desatiendas a tu prójimo cuando está en peligro. Literalmente en hebreo dice: no te pongas de pie sobre la sangre de tu prójimo. Lo tamot al dam reeja. Y se trata de un principio legal poderoso. Si uno ve a alguien en peligro de muerte, como un accidente, un ataque o una situación médica, está obligado a intervenir o a buscar ayuda. El sabio Rashi explica que esto incluye a quien ve a alguien ahogándose, siendo atacado por una bestia o un bandido, y no hace nada. Y esto también implica solidaridad activa, una responsabilidad moral que va más allá de no hacer daño, y exige hacer el bien cuando está en nuestras manos. Ahora, cuando nosotros pasamos al verso 17, dice: no odiarás a tu pariente en tu corazón. Reprende a tu pariente, pero no incurras en falta por su causa. Y ya aquí la Torá prohíbe el odio interno y también silencioso, que en hebreo se llama siná, y especialmente hacia un hermano o prójimo, ajija. Recuerden, en hebreo se dice la palabra para hermano es aj. Para decir mi hermano se dice ají, y ajija es tu hermano, y también puede significar tu compatriota. Ahora, el peligro del odio en el corazón es que permanece oculto, sin posibilidad de resolución. Y en vez de guardar rencor en silencio, la Torá ordena confrontar de manera directa, pero amorosa. El verbo hebreo para reprender es jokeach, que implica un acto de corrección ética. No se trata de humillar, sino de mostrar con respeto la falta, con la intención de ayudar al otro a rectificar su camino. Dice: pero no incurras en falta por su causa. Es decir, la reprensión debe hacerse de manera correcta, sin caer en pecado uno mismo, como insultar, gritar o humillar. El Sefer HaChinuch enseña que esta mitzvah también implica tener el valor moral de enfrentar el mal, incluso cuando es incómodo. Por eso siempre nosotros debemos confrontar las cosas que están mal, de una manera respetuosa, de una manera amable, educada, nunca cayendo en degradación en cuanto a nuestra forma de comunicarnos. Pero siempre debemos confrontar todas estas cosas, porque muchas veces y recuerden, aquí tenemos una mitzvah, un mandamiento. Es decir, debemos confrontar por mandamiento de la Torah. Así no queramos, debemos hacerlo.
Pero nuevamente lo digo, siempre hacerlo con respeto, con amor. ¿Por qué? Porque estas cosas es para el bienestar de no solamente individual, sino comunitario, del pueblo. Y esto ayuda a que todas estas cosas, el odio o el posible mal sentimiento que se esté albergando en una persona, se convierta en una raíz de amargura, se convierta en esa bola de nieve que cuando es lanzada en una colina y al momento de descender, se va haciendo más grande. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando las personas no son capaces de comunicarse, de enfrentar las cosas, incluso en pareja, en las relaciones maritales, de hablar con amor, con respeto, con prudencia, y de tal manera que se va descendiendo como esa bola de nieve con esas cosas guardadas, con esos malos sentimientos, que cuando explotan, lamentablemente hacen daño, causan heridas graves. Y muchas veces, sobre todo en las congregaciones, las raíces de amargura han creado divisiones, incluso han destruido comunidades. Y eso sucede en las familias, sucede en el trabajo, sucede en las universidades, sucede en las congregaciones, sucede en todo ámbito cuando nosotros no enfrentamos las cosas. Por eso es importante que la Torá nos coloca este mandamiento, que nosotros debemos enfrentar, confrontar todas estas cosas con nuestro prójimo, no dejar las cosas para después, ni permitir que las cosas queden allí, porque si no, eso va a hacer daño, sea al prójimo o sea a nosotros mismos. Por eso es importante obedecer la Torá. Ahora, el verso 18 dice: no tomarás venganza, ni guardarás rencor contra tus paisanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Adonai. Y este pasaje contiene una de las enseñanzas más famosas de toda la Torá. Y está estructurado en 3 niveles. Primero, no tomarás venganza. Lotikom, se dice en hebreo. Lotikom es el acto de devolver el daño recibido. Si alguien me niega un favor, yo luego le niego uno como venganza. Y los sabios dan un ejemplo de: si me negaste el martillo ayer, yo te niego el mío hoy. Eso no debe de ser así. No, ni guardarás rencor, dice la parte del verso, y eso en hebreo se dice lotitor. Tenemos no tomarás venganza, lotikom, no guardarás rencor, lotitor, y esto va más profundo. No solo no vengarse, sino no guardar el resentimiento en el corazón. Aun si luego se hace el favor, pero con reproche, te lo doy, aunque tú no me diste del tuyo. Ya se está violando este mandamiento, de no guardar rencor. Y la tercera parte del verso es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los sabios dicen que este es un gran mandamiento, esto es un gran principio en la Torá. El amar aquí es más que emoción, implica actuar, preocuparse, proteger, perdonar. En hebreo, beahabta implica acción comprometida, y amarás, porque eso es lo que significa esa frase. Nuestro Mesías cita esta misma mitzvah, este mismo mandamiento en Matillahu 22:39 como uno de los 2 mandamientos principales, junto con amar a Elohim. El verso 19 dice: ustedes deben guardar mis leyes. No permitirás que tu ganado se aparee con una especie distinta. No sembrarás tu campo con 2 clases de semillas. No te pondrás ropa con mezcla de 2 clases de materiales. Y este pasaje introduce las leyes de Kilayim, o prohibiciones de mezclar especies diferentes, tanto en agricultura como en ganadería y también en la vestimenta. En este caso, no cruzar animales, eso se entiende como una barrera contra la manipulación indebida de la creación. Mezclar animales de distintas especies puede ser visto como una interferencia en el orden natural establecido por Adonai. No sembrar diferentes semillas juntas. Incluso en Deuteronomio 22:9 se agrega que hacerlo podría hacer que lo sembrado quede prohibido para el uso. Y esto resalta la importancia de orden, separación y pureza en lo que Israel produce. Y no usar shatnes, es la prohibición de usar ropa hecha de lana y lino mezclados. Y en los sabios dicen que esta prohibición es un hok, una ley sin razón lógica evidente, pero los sabios ven en ella un símbolo de separación y también de santidad. Los comentaristas explican que todas estas leyes apuntan a que Israel aprenda a no mezclar lo santo con lo profano, lo puro con lo impuro, y a respetar los límites de la creación. La identidad de Israel depende también de saber separarse para lo sagrado.
Y ahora vamos al versos del 20 al 22. Y estos pasajes presentan un caso legal específico y complejo que revela principios éticos y legales. Dice: si un hombre tiene relaciones carnales con una mujer que es esclava y se le ha asignado a otro hombre, pero no ha sido redimida ni se le ha dado libertad. Y aquí, explicando la situación, se describe a una esclava, probablemente cananea, que está comprometida con otro esclavo o siervo, pero no es libre ni ha sido redimida. Su estatus no es totalmente libre ni plenamente casada. Por tanto, no aplica la pena capital por adulterio, ya que ella no tiene pleno estatus legal de mujer libre. Dice, debe haber una indemnización. El hombre debe traer una sham, una ofrenda de culpa. Y este sacrificio tiene un propósito de expiación y perdón. No basta el remordimiento, se debe actuar en reparación ante Adonai. Dice la Escritura, y el sacerdote hará expiación por él. Y aquí se ve el principio de mediación sacerdotal. La Torá enseña que incluso los actos que parecen privados tienen consecuencias espirituales ante el cielo y requieren reparación formal. Recordemos, aquí legalmente no hay adulterio. Un hombre se acostó con una esclava que posiblemente estaba comprometida y no se toma como adulterio. Por eso es importante, muchas veces hemos escuchado personas que nos critican o critican la Torá porque la están interpretando desde un punto de vista cultural moderno. La Torá es pro mujer y vino a corregir prácticas que para ese tiempo eran degradación de la mujer. Las esclavas mayormente eran tratadas como objetos sexuales en las demás naciones. Incluso cuando habían conquistas de un pueblo a otro, el pueblo vencedor tomaban a las mujeres del pueblo vencido y las convertían en objetos sexuales. Las humillaban, las asesinaban o las vendían como esclavas sexuales. La Torá prohíbe todas estas prácticas y siempre dice que tiene que darle dignidad a la mujer. Incluso se le prohíbe a Israel hacer estas prácticas. Incluso si un hombre de Israel veía entre el pueblo vencido una mujer que le agradara, no podía hacer como hacían los demás pueblos. Debía llevársela a su casa, debía esperar un tiempo prudente, incluso para que ella pasara el luto, llorara a sus familiares y después la tomaba por esposa. Y allí se corrige esta práctica. Pero el problema es que si nosotros vemos la Torá con ojos modernos, entonces vamos a caer como las personas ignorantes que lamentablemente están pasando por un filtro equivocado estas leyes, porque estas leyes vinieron a corregir prácticas totalmente deplorables, prácticas degradantes para la mujer por sobre todas las cosas para ese tiempo. Y entonces incluso la Torá corrige prácticas degradantes que hoy en día culturas o religiones como el Islam promueve sobre las mujeres. La Torá prohíbe ese tipo de humillaciones, la Torá prohíbe ese tipo de maltratos físicos y psicológicos. Por eso nosotros debemos tener conciencia que la Torá viene a corregir todas estas cosas y garantiza la dignidad no solamente del hombre, sino de la mujer. Por eso el hombre debía de respetar también a la mujer, darle dignidad en todo asunto, pero siempre respetando las leyes de nuestra Sagrada Torá. La Torá siempre va a ser el filtro, siempre va a ser el camino para mostrar cómo debemos actuar. Y por eso es importante ver todos estos aspectos desde un punto de vista cultural, pero de la época. Hoy en día, gracias a nuestro Padre Celestial, no tenemos estas circunstancias y situaciones en nuestra sociedad. Los principios de la Torá no cambian, pero tenemos situaciones cambiantes a las cuales debemos aplicar los principios de la Torá que no cambian a estas situaciones que sí cambian a través del tiempo y a través de las influencias sociales. Entonces, todo este conjunto de mitzvot, de mandamientos, muestra que la santidad no es solo un asunto espiritual o ritual, sino profundamente ético, social y humano. Cada acción, cada pensamiento y omisión frente al prójimo es una forma de acercarse o de alejarse de la kedushá, de la santidad que nuestro Padre Celestial exige de su pueblo.
En los versos 23 al 25 dice: cuando entren a la tierra y planten algún árbol para alimento, considerarán su fruto como prohibido. Por 3 años les será prohibido, no debe comerse. En el 4.º año, todo su cosecho debe apartarse para regocijo festivo delante de Adonai. Y solamente en el año 5.º podrán ustedes usar su fruto, para que sus cosechas se les aumenten. Yo, Adonai, soy su Elohim. Y este mandamiento se conoce en hebreo como orlá, que literalmente significa incircunciso, y es una expresión usada para denotar algo prohibido, inmaduro o inadecuado para el consumo ritual. Y este mandamiento aplica específicamente a los árboles frutales plantados en la tierra de Israel, y enseña una lección de paciencia, de dominio propio y también de consagración. En el 4.º año, Netar Revai, llamado de esa manera, consagra todos los frutos a Adonai como una especie de primicia que debía ser llevada a Jerusalén para ser consumida allí en pureza, con regocijo delante del Creador. Y este ciclo enseña que el fruto del trabajo humano debe ser primero santificado y luego disfrutado. Hay un proceso de madurez, no solo en la naturaleza, sino en la espiritualidad del pueblo. El año 5.º representa una bendición, dice, para que sus cosechas se les aumenten. Y aquí vemos una promesa adicional. La obediencia produce bendición, y no simplemente por ley natural, sino por intervención directa de Elohim. El verso 26 dice: no comerán nada con su sangre, no practicarán adivinación ni agüeros. Y este pasaje conecta con prácticas paganas que eran comunes en Canaán y otras culturas orientales antiguas. Comer con sangre implicaba, en muchos casos, rituales espiritistas y creencias que la sangre contenía el alma o la fuerza vital del animal, lo cual era asociado con brujería y adivinaciones. En hebreo, comer sangre es lo tochlu al ha'adam, es decir, no comer sangre, que puede implicar no solo ingerir sangre, sino hacerlo con prácticas espiritistas o rituales mágicos. La Torá prohíbe todo vínculo con lo oculto, y esta práctica era común en sacrificios a ídolos como a Moloch o Baal, que el Eterno los reprenda. La prohibición de adivinación, en tal caso Nahash y Agüero o Nem, refiere a manipular signos usados también como objetos o fórmulas para tratar de adivinar el futuro, desde lanzar piedras, observar el vuelo de aves, leer entrañas de animales, hasta horóscopos y cartas. Israel fue llamado a consultar a Adonai, no a los espíritus. El verso 27 dice: no redondearás los bordes de tu cabellera, ni destruirás los bordes de tu barba. Aquí la clave está en la palabra peot, ¿sí? En hebreo este mandamiento dice: lo tikepo peat roshehen velo tishchet ed pea zekena. Y la clave, como lo dije, es la palabra peot, que significa bordes o extremos. En cuanto al cabello, esto refiere a las sienes, no simplemente a las puntas de la barba o el largo del cabello y respecto a la barba, ¿sí? Es a los bordes laterales, no al vello del mentón, no a las puntas, no a los pelitos de la punta de la barba, no, se refiere a las sienes, ¿sí? Sabemos que en la traducción, por ejemplo, la traducción convencional, la Reina Valera dice: no cortarás las puntas de tu barba. Y si se lee literalmente, pues bueno, no hay que tocar la punta de la barba. No, eso no es lo que dice el mandamiento. El mandamiento habla de los lados, el pea. Por eso, nuestros hermanos judíos ortodoxos se dejan crecer de una manera exagerada los vellos o el cabello de las sienes. En hebreo se le llaman los peyot. Se los dejan largos, porque ello deriva esa práctica de esta prohibición. Aquí no es que no se tenga que cortar esa parte. Lo que se está diciendo es que no se deben tocar las sienes, rapar las sienes como
una práctica pagana, porque este mandamiento no prohíbe incluso cortarse o recortarse la barba para estar bien presentables. La prohibición se dirige a una práctica pagana, especialmente a la manera en que ciertos pueblos, incluyendo culturas como los egipcios y babilonios, y luego los monjes católicos incluso, que se afeitaban las sienes y se hacían tonsuras en la cabeza, dejando el centro calvo como ofrenda al sol y las sienes rapadas. Eso es un corte de idolátrico. E incluso en 2 de Samuel, acá con referente a la barba, en capítulo 10, versos 4 al 5, vemos lo humillante que era para un hombre israelita perder su barba. Dice, entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad y acá dice hasta las nalgas, y los despidió. Y cuando lo informaron a David, él envió a recibirlos porque los hombres estaban en gran afrenta, y el rey mandó a que se quedaran en Jericó hasta que les volviera a crecer la barba. Y aquí la barba simboliza honor, identidad, masculinidad y dignidad israelita. El cortar la barba de esta manera era señal de humillación o de luto. Recordemos que el raparse la barba incluso también estaba en la parte de la purificación ritual, del voto de Nazir, de la purificación que hacían los sacerdotes. Se tenían que rapar incluso la barba, e incluso la purificación de un leproso, se manda hacerlo, la Torá lo manda. Pero acá la Torá prohíbe incluso, lo que prohíbe mayormente es raparse la barba en señal de duelo, y raparse las sienes, típicos peinados que hoy en día se hacen entre los jóvenes y también los adultos, que se rapan más las sienes o se rebajan mucho el cabello. Eso era una práctica idolátrica en los tiempos, del antiguo Israel. Era una práctica idolátrica. Hoy en día ese tipo de peinados que se hacen, que se rebajan la sien y en la parte de arriba y la parte de atrás la dejan largas, esos eran peinados idolátricos, paganos, que la Torá prohíbe, cortes de cabello que la Torá prohíbe. Y también se prohibía mayormente por el luto, ya que el luto debe expresarse con mesura y esperanza, no con autodestrucción o este tipo de prácticas paganas. Por eso es importante entender el porqué del mandamiento, el contexto cultural y también el por qué hoy en día no debemos hacerlo. Porque obviamente estamos siguiendo los mandamientos de nuestro Padre, que tienen y que siguen aplicando y que siguen vigentes y que siguen vivos, y que el cielo y tierra pasarán, pero que su palabra nunca va a pasar. Ahora, en Levítico 19:28 dice, no se harán heridas ni marcas por los muertos. Y otra práctica pagana. Al morir un ser querido, los pueblos vecinos de Israel solían cortarse la piel, rasgarse, tatuarse o marcarse como señal de dolor y veneración. Nuestro Padre Todopoderoso prohíbe esta conducta autodestructiva, porque el cuerpo es creación suya y no debe ser mutilado ni marcado como forma de ritual ni por emociones desbordadas. El cuerpo le pertenece a Él. Y esto también ha sido interpretado por muchos sabios como una prohibición del tatuaje con fines rituales, idolátricos o vanos. Si bien no habla de todo tipo de tatuaje estético moderno, el mandamiento da una fuerte advertencia sobre marcar el cuerpo como práctica relacionada al culto a los muertos o dioses falsos. No debemos tatuarnos. Eso es algo autodestructivo. No se debe de hacer. Sea el tatuaje que sea. No lo hago por muerto, lo hago por moda. Eso no se tiene que hacer, porque eso es parte de la prohibición de este mandamiento. No debemos autodestruirnos. El cuerpo debe ser un templo, debe ser un lugar santo para el Espíritu de Adonai. Verso 29 dice, no degrades a tu hija haciéndola una ramera, no sea que la tierra caiga en prostitución y se llene la tierra de depravación. Y esta severa advertencia estaba relacionada tanto con la prostitución ritual como con la prostitución comercial. En muchas culturas antiguas, como la cananea, los padres ofrecían a sus hijas como prostitutas en templos paganos. Y además, esta ley muestra cómo la corrupción sexual tiene un efecto contagioso y social. Dice, se llenará la tierra de depravación.
Nuestro Padre Celestial quiere proteger la dignidad de las mujeres, la santidad del pueblo y la estructura moral de la sociedad. El verso 30 dice, ustedes observarán mi Shabbatot y venerarán mi santuario. Yo soy Adonai. El respeto al Shabbat es señal de pacto y testimonio del Creador. La observancia del Shabbat forma parte del sistema de santidad. El Shabbat no es una sugerencia cultural, no es solo para los judíos, sino es un mandamiento eterno, y su violación siempre ha relacionado con la decadencia del pueblo, de la persona, de la entidad. Y el término hebreo aquí tenemos, dice Morah Mikdash, indica temor reverente hacia el espacio sagrado. El Bet Hamidash, el templo y el Mishkan representan la presencia de Elohim en medio de su pueblo. Aunque hoy no hay templo físico, el principio permanece en el respeto a lo que Elohim ha santificado. Es decir, tenemos un mandamiento que nos manda a venerarán el santuario, el templo. Nuestro Mashiach, cuando él estuvo, estaba el templo en pie. Él lo llamó la casa de mi Padre. Él reverenciaba, veneraba el templo, porque eso es un mandamiento de la Torá. El templo es el lugar que el Todopoderoso escogió para hacer habitar allí su nombre. Y tenemos el mandamiento en el cual se le debe dar reverencia al templo. Hoy en día no tenemos el templo, sabemos que en los tiempos que estamos se va a levantar nuevamente el templo. Todo esto es parte del proceso profético que se tiene que dar en los últimos tiempos, antes de la segunda e inminente venida de nuestro Mesías. Y de esa manera, así como sucedió allá en Hanukkah con los macabeos, que se impurificó el templo por Antíoco Epífanes, y después fue purificado por los macabeos, se purificó nuevamente el templo. De la misma manera, cuando se levante nuevamente el tercer templo, va a ser impurificado, pero va a venir el Mashiach y va a purificar todo. ¿Por qué? Porque esa es la casa del Todopoderoso, la casa de su Padre y de nuestro Padre. Ahora, continuando en el verso 31, dice, no se vuelvan a los fantasmas, ni interroguen a los espíritus familiares para contaminarse con ellos. Yo, Adonai, soy el Elohim de ustedes. Los fantasmas y espíritus familiares son términos asociados con el espiritismo, con mediums y canalización de muertos. Y en la Torá esto es considerado una forma de contaminación espiritual y traición al Elohim viviente. El pueblo de Israel debe recibir su guía de los profetas, de la Torá, del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, no de seres del más allá o espíritus engañadores. Y esta práctica, aunque disfrazada de búsqueda de consuelo o ayuda, contamina el alma y separa del verdadero Elohim. Ahora el verso 32 dice, te levantarás delante del anciano y le mostrarás deferencia al envejeciente, respetarás a tu Elohim, yo soy Adonai. El respeto a los ancianos es una expresión visible del respeto a la sabiduría y a la experiencia. En la Torá, honrar al anciano es una señal de civilización. No es solo una cortesía, sino una mitzvah, un mandamiento. En hebreo dice, Behadarta penei zaken, lo cual implica embellecer o dignificar el rostro del anciano. Y esto se conecta con el temor a Elohim, pues quien no honra al anciano no tiene verdadero temor de su Creador. En la sociedad israelita, la sabiduría no es desechada, sino venerada. Y los más jóvenes aprenden a andar en la verdad, observando a quienes los precedieron en fe y obediencia. Amada familia, después de haber recorrido los detalles de esta sección de nuestra Sagrada Torá, ¿qué nos dice Adonai a través de estos mandamientos? ¿Son acaso reglas antiguas sin relevancia actual? ¿O son más bien un espejo eterno que nos muestra cómo vivir como pueblo separado, como luz entre las naciones, como testigos del carácter santo de nuestro Creador? Cada mandamiento que hemos visto, desde la forma de cuidar la barba, hasta la manera de tratar a los mayores, pasando por el respeto al fruto de la tierra, al rechazo a la brujería, el valor del cuerpo, la honra en la familia, no son sugerencias culturales, sino instrucciones eternas de civilización. La Torá no nos llama al desorden ni al desaliño,
sino a la honra, a la belleza de lo ordenado, al respeto por el cuerpo, por la tierra, por el prójimo, por el liderazgo y por la presencia del Altísimo. Por eso no debemos destruir, por ejemplo, los bordes de la barba como lo hacían los paganos, ni hacerse heridas por los muertos como los gentiles, ni caer en la abominación de consultar espíritus ni fantasmas, ni permitir la corrupción sexual en nuestros hogares. Cada uno de estos actos profana lo que fue creado para reflejar santidad. ¿Acaso creemos que podemos vivir como el mundo y aún así esperar la bendición de lo alto? ¿Cómo pretendemos andar en la luz si traemos sombras extranjeras al campamento de Israel? Nos dice claramente Adonai: yo soy Kadosh, yo soy santo, por tanto, ¿ustedes también serán Kadoshim, serán santos? La Torah es vida, la Torah es orden, es instrucción, es cultura celestial. Si el Eterno dice en su Torah que en la tierra de Israel 3 años el fruto del árbol es incircunciso y solo en el 5º podremos comerlo, ¿no está mostrándonos la importancia del autocontrol, de la paciencia, de la honra al ciclo natural y de la gratitud? Si nos enseña a no comer la sangre ni consultar agüeros, ¿no está llamándonos a confiar solo en Él y no en manipulaciones espirituales ajenas? Y cuando llegamos a ese pasaje que nos dice: te levantarás delante del anciano y le mostrarás deferencia al envejeciente, respetarás a tu Elohim, entendemos que esto no es solo para el hogar, no incluye también a nuestros padres, nuestros sabios, nuestros líderes, nuestros ancianos en la fe. ¿Qué testimonio damos si cuando nuestro Roe, nuestro Moré, los líderes entran, nosotros seguimos sentados, indiferentes, como si no merecieran honra? ¿Qué ejemplo dejamos a los más jóvenes si no mostramos nosotros primero el respeto que la Torah exige? La honra no es una tradición antigua, es una expresión de nuestra fe. Y no lo olvidemos, cuando honramos a los hombres y mujeres que Elohim ha puesto como guías o que Él ha coronado con años, honramos al mismo Elohim que dijo: yo soy Adonai. Entonces, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Es tu vida un reflejo de la santidad del Eterno? ¿Estás cuidando tu cuerpo, tu familia, tu espiritualidad, tus relaciones y tu tierra conforme a los estatutos del Altísimo? Hoy es un día para volver, para dedicarnos, para hacer teshuvá, para vivir como hijos de luz, no como los que se avergüenzan del testimonio del Mesías o de la Torá, que Él confirmó con su obediencia perfecta. Porque la Torá no es una carga, sino el manual de honor que rige una nación Kadosh, una nación santa. La santidad no es un concepto místico, es una forma de vivir que se manifiesta en lo cotidiano, que se manifiesta en cómo comes, que se manifiesta en cómo te vistes, que se manifiesta en cómo hablas, que se manifiesta en cómo honras y en cómo reflejas a tu Elohim en todo lo que haces. Por eso, seamos Kadoshim, seamos santos, así como el que nos llamó es Kadosh, es santo. Y como lo dice su bendita palabra: Sof davar hakol nishma et Elohim ira be'et mitzvotah shemor ki ze kol ha'adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber de todo hombre. Shalom ubrajot, paz y bendiciones.